El Señor esté con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien lo cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Se lo aseguro, si no son mejores que los letrados y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrás que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras van todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que haya pagado el último cuadrante. ¿Han oído el mandamiento? No cometerás adulterio. Pues yo les digo, el que mira a una mujer casada, deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el abismo. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que parar entero al abismo. Está mandado: el que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio. Pues yo les digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de prostitución, la induce al adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Saben que se mandó a los antiguos: no jurarás en falso y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo les digo
que no juren en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni jure por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo. A ustedes les basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, mi nombre es Víctor Rosario. Ya algunos me conocen porque hemos estado por aquí ya, pero otros no. Estamos trabajando como servidor en nuestra parroquia San Jerónimo, a la que pertenece eclesialmente esta comunidad Nuevo Horizonte del barrio La Alta Gracia, Cotuí, República Dominicana. Pues hoy celebramos la liturgia correspondiente al tiempo ordinario, pues en el sexto domingo. Ya se interrumpe la liturgia el próximo miércoles para darle paso al miércoles de ceniza, valga la redundancia, donde pues con la imposición de la ceniza, la Iglesia marca el tiempo de Cuaresma. Así que desde ya nos vamos preparando, ¿verdad?, para vivir a plenitud la Cuaresma. Hoy pues también estamos acá de manera particular pidiendo por el alma de nuestro hermano Francisco Peri, que ya no está con nosotros. Nosotros, como bautizado, recuerden que el bautismo nos hace hijo adoptivo de Dios. Mientras no estamos bautizados, somos criatura de Dios. O sea, Dios nos creó. El hombre y la mujer engendran, pero quien nos crea es Dios. Hay una diferencia. Por eso cuando dicen todos somos hijos de Dios, no es así. Hasta que no está bautizado, no es hijo adoptivo de Dios. Entonces, una persona que parta de este mundo, ¿verdad?, que haya sido criatura de Dios, no podemos juzgarla si no está bautizada, se va para el infierno. No, nosotros, la palabra nos dice, no juzguen y no serán juzgados. Amén. La misericordia de Dios es infinita. Pero sí, recuerden, nosotros, lo que ya hemos aceptado la palabra de Dios, tenemos que procurar, si somos adultos, bautizarnos. ¿Por qué? Porque el bautismo no es solamente para ser hijo adoptivo de Dios, sino también para ser heredero de la promesa, que es el reino de Dios. Amén. Heredero de la promesa. Los que son bautizados son herederos de la promesa. Ya si usted muere sin bautizarse, pues ya es por la misericordia de Dios que se salva, y quizás también por las oraciones de nosotros, ¿sí?,
las oraciones de los santos, como nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, que los santos, pues los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, presentan pues la copa llena de incienso, que son las oraciones de los santos ante Dios. El Señor hoy, la liturgia coincide con lo que hoy debemos predicar acerca de este acontecimiento de nuestro hermano Francisco, que ha muerto, que ha partido, ¿verdad? Que ha partido, como dicen acá en la República Dominicana, de la mentira a la verdad. Amén. Amén. Porque la palabra nos revela que cuando nosotros morimos, pues vemos las cosas tal y como son. Conocemos como fuimos conocidos. Eso no quiere decir que porque ya usted murió, pues va para el cielo directo. No. Recuerden lo que nos dice la palabra de Dios. Hay algunos que sí, que según nos dice la palabra de Dios, Hebreo capítulo 12, versículo 22, nos deja entender que los espíritus que han logrado pues llegar a ser perfectos, o sea que se han santificado desde aquí, pues están con Dios y con Jesús y con millares de ángeles. ¿Sí? Pero acá la palabra de Dios en el Evangelio, hay una parte que nos dice aquí: si va a llevar tu ofrenda al altar y te recuerda que tiene una dificultad con tu hermano, o sea, que está en contienda con él, enemigo, cosas así por el estilo, que tiene deuda pendiente con él, en el caso espiritual, deja allí tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano primero. No sea que el juez, pues, no sea que caiga, pues, a la cárcel, ¿sí? Porque te aseguro que si cae a la cárcel, no saldrá de allí hasta que pague el último centavo. O sea, cuando dice no saldrá de allí, dice que sí saldrá los que son bautizados, pero primero tiene que pagar. A eso es que la iglesia llama el purgatorio, ese lugar intermedio, porque la Biblia nos apunta a lo que es el reino de los cielos. Que los pecados que no son pecado de muerte, que nosotros no sabemos cuáles son, pues la persona cuando muere, si esa persona pues no ha cometido pecado de muerte, los pecados de muerte no sabemos a ciencia cierta cuáles son. Lo que sí sabemos que el Señor al que se arrepiente puede perdonarle, con la intención de no volver a cometer el pecado, no importa cuál pecado sea, pero lo de muerte no lo conocemos. Por eso debemos rogar por los difuntos, porque hay pecados que no llevan a la muerte. La muerte eterna es el infierno, aquel lugar, pues, que no se sale, ahí sí. Recuerden lo que dice la palabra de Dios, que en el último día, o sea, cuando el Señor esté juzgando a las naciones, va a poner una parte a su derecha y otra a la izquierda. Los que son dignos de la derecha, esos son los que se van a salvar. Los que son dignos de la izquierda, pues Él le va a decir: fuera de mí, maldito, al fuego eterno. De ahí si no sale. Ahí es que yo no quiero que ustedes salgan. Ahí es que el sacerdote no quiere que ustedes lleguen a ese lugar, por eso estamos aquí. Le hemos dicho a Dios que sí, para decirle las cosas que hay que hacer
para no llegar a ese lugar, el infierno. De ahí sí no se sale. Ahora del purgatorio sí, porque la Iglesia Católica no condena, como algunos hermanos, cometiste un pecado, bailaste pegado, no te arrepentiste, al infierno. No, la Iglesia Católica, hay ese lugar intermedio que la Iglesia llama el purgatorio, ¿sí? Que van las almas que han de ser salvas, pero primero tienen que pagar. Antes, ¿verdad? Como nos dice la palabra, antes de pasar a ver el rostro inefable de Dios, primero hay que purgar ese pecado. Ahora, a mí no me gustaría llegar a ese pecado, llegar a ese lugar. El purgatorio, porque es un lugar muy fuerte, ¿sí? Es un lugar fuerte y no se sabe cuántos miles de años usted va a durar ahí, de los años de Dios, porque los años de Dios no son iguales que los años de nosotros. Dice la palabra de Dios, según nos dice San Pedro, que para el Señor un día es como 1000 años. ¿Entendido? O sea que hay que tratar de arreglar su vida. ¿Cómo? ¿Cómo nos dice la palabra de Dios? Jesús nos dice hoy, ustedes han escuchado que se le dijo a los antiguos, pues el que está hablando, que el que se acueste, voy a hablar así en un lenguaje dominicano para que me entiendan. El que se acueste con una mujer casada comete adulterio. Jesús le dice, pues yo le digo, el que mire a una mujer casada ya ha cometido adulterio en su corazón. Amén. De manera, dice también, el que mata, pues es objeto de ser juzgado o de reo. Pues yo le digo que el que discute también va a ser juzgado. Amén. Por eso Jesús cambió muchos mandamientos, ¿sí? Porque en aquel entonces, pues, la mujer, por ejemplo, antes de Jesús, era considerada como una propiedad del hombre, no era considerada, ¿verdad?, como un ser humano en sí. Los mandamientos eran aplicados solamente a los hombres. Las mujeres estaban en el grupo de la gallina, de los caballos, ¿sí? Sin embargo, Jesús, pues, cambia los mandamientos y por eso también se cambió el mandamiento, se cambió, pues, de la ley lo que era la circuncisión, se cambió por el bautismo, porque las mujeres no pueden ser circuncidadas, amén, pero bautizadas sí. Por eso es que el bautismo nos hace hijos de Dios. Nosotros nos resta ahora orar por nuestro hermano, ¿sí? Para que el Señor tenga misericordia de él, les perdones y le acoja en su santo reino. También oramos, ¿verdad?, en esta ocasión por los familiares, para que el Señor le dé consuelo en su dolor, ¿sí? Que les ayude a pasar, ¿verdad?, este trance, que el Señor les dé fuerza y que también, pues, les ayude a conocer, a caminar en el camino del Señor, para que el Señor les ayude a encontrarse con Él. Que Dios nos bendiga.